Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1381. La alerta del duende púrpura. Todo en ese instante dejó atónitos a todos los que estaban a su alrededor. Originalmente habían pensado que, dado que se habían reunido para buscar al señor Jing, él no sería demasiado duro con ellos, sin importar nada. Pero nunca esperaron. El anciano de Sunset de Los Ángeles fue asesinado en el acto por el señor Jing antes de que pudiera decir una palabra. In Feng envainó su espada. Inmediatamente después, miró al joven rubio, vampiro de la noche, que había estado con el anciano. Ah, no tiene nada que ver conmigo. El joven rubio se aterrorizó al instante y rápidamente explicó, todas estas cosas fueron idea del viejo, no, él me obligó. Naturalmente, In Feng no creyó en sus mentiras. Porque en los recuerdos de Sunset de Los Ángeles, In Feng había visto muchas veces que este joven rubio había sugerido activamente llevar al anciano a jugar e incluso le había proporcionado recursos de manera proactiva. Este anciano y este joven claramente compartían gustos similares, de lo contrario, no habrían estado juntos todos los días. Además, estos dos probaban cosas nuevas a diario, a veces incluso de civilizaciones diferentes. Esto hizo que In Feng se arrepintiera un poco de haber visto los recuerdos del anciano. Fue simplemente demasiado escandaloso. Cuando el vampiro de la noche comenzó a explicar, In Feng no le dio la oportunidad de decir tonterías. Además arrojó una autoridad menor superior de duelo y rápidamente se ocupó de él con un solo golpe. No hay necesidad de que todos estén nerviosos. In Feng miró a su alrededor con calma, recorriendo con la mirada a la multitud. Mientras no sean unos pervertidos, no los tocaré. Todos somos jugadores de la Estrella Azul y podemos cooperar para beneficio mutuo en el futuro. La implicación era: si eres un pervertido, debes tener cuidado. Cuando se dijeron estas palabras, muchas personas en el campo tenían expresiones un tanto feas. Después de todo, no sabían qué estándar usaba este señor Jing para definir pervertido. Entonces, nadie sabía si violarían el tabú del señor Jing y terminarían siendo asesinados como el anciano y el vampiro de la noche. Esto hizo temblar ligeramente a muchas personas en la sala. Algunas personas ya querían escapar, pero cuando intentaron irse en silencio, encontraron que la entrada principal y las dos entradas traseras del salón ya estaban custodiadas por individuos poderosos del Templo del Sueño. Todas estas potencias de nivel enviado divino del Templo del Sueño eran más fuertes que la persona más fuerte entre ellos. Entonces, ¿cómo podrían escapar? En medio de la aprensión de todos, In Feng ya había llegado frente a otra potencia de la Estrella Azul. Esa era la mujer pecosa de las naciones occidentales, cuyo nombre en código era Tulipán Volador. Señor Jing. Flying Tulip fue muy respetuosa con In Feng, pero lo que dijo fue un poco fuera de lugar. ¿Me concedes el honor de añadirte como amiga del juego? Hay algo que me gustaría hablar contigo en privado. Al escuchar esto, la pequeña hada púrpura Zhao Wei, que ya se había puesto de pie y seguía obedientemente a In Feng, inmediatamente levantó sus lindas orejas, claramente en alerta. ¿Entre un hombre y una mujer qué es necesario discutir en privado? La pequeña hada Zhao Wei instantáneamente se encendió con un fuego ardiente de chismes. Pero inesperadamente, In Feng dijo directamente: no hay nada que deba discutirse en privado. No importaba lo que esta mujer quisiera hacer, In Feng solo necesitaba investigar un poco para descubrirlo. Entonces, se lanzó una pérdida de memoria. Después de leer los recuerdos de esta mujer, la expresión de In Feng se volvió un poco extraña. Claramente, In Feng había entendido mal a esta mujer en ese momento. Ella no estaba tratando de discutir nada privado con In Feng, sino que simplemente quería suplicar por su hombre. ¿Por qué suplicar? Porque su hombre era una potencia de las hadas del clan de las hadas rojas. Y el clan de las hadas rojas había sido marcado recientemente como una fuerza hostil por In Feng, quien incluso había ido a la estrella principal del mundo de las hadas y cubierto el mundo de las hadas con un dominio de calamidad. Esto llevó a que el actual clan de las hadas rojas fuera completamente relegado a un clan intimidado. Originalmente, se podría decir que los diversos clanes del mundo de las hadas estaban en un estado de equilibrio mutuo. Pero la llegada de In Feng rompió por completo ese equilibrio. El clan de las hadas púrpura ahora reina supremo. A continuación estaban el clan de las hadas blancas,
donde se encontraba Wei Chen, y el clan de las hadas verde claro del señor del templo de los sueños, Ille. Estos tres clanes, en términos de fuerza general, solían ser mediocres, incluso el clan del hada púrpura solo era comparable al clan del hada roja. Pero bajo la cobertura del dominio de la calamidad, el clan del hada roja ha sido completamente suprimido. Ahora, cualquier miembro fuerte del clan de las hadas rojas que pueda venir a la Tierra del Orden ya ha abandonado el mundo de las hadas y no puede regresar en absoluto. Porque mientras regresen al mundo de las hadas, su daño de ataque se reducirá a una quinta parte, y el daño que reciben aumentará a 5 veces el original. Incluso matar monstruos y conquistar jefes se convirtió en un problema. El mundo de la luna, que originalmente estaba distribuido equitativamente entre los clanes principales, ahora está completamente controlado por los clanes de hadas púrpura, blanco y verde claro. In Feng siempre había sabido sobre este asunto y, por supuesto, lo aprobó tácitamente. Sus fuerzas leales y sus subordinados naturalmente necesitaban tener algunos privilegios. Este era precisamente el beneficio que In Feng había asegurado para el clan del hada púrpura. Por lo tanto, los jugadores del clan del hada roja sufrieron, incluido el hombre de este, tulipán volador. In Feng revisó sus recuerdos y descubrió que su esposo le había pedido que le suplicara que eliminara el dominio de la calamidad del mundo de las hadas. Cualquier precio que su esposo pudiera pagar, como la longevidad, hadas, etc., sería para In Feng lo máximo posible. Las palabras originales de la otra parte fueron que si el hada púrpura podía ser el perro del señor Jing, su hada roja también podía. Las palabras fueron contundentes y desagradables, pero a partir de esto, se pudo ver que los jugadores del hada roja fueron empujados a un callejón sin salida. Solo un dominio de calamidad arruinó directamente la buena situación que habían construido durante miles de años. Después de comprender la situación, In Feng le dijo con calma a la mujer pecosa: hay algo que no debes malinterpretar. La razón por la que coloqué el dominio de la calamidad sobre el mundo de las hadas no fue para ayudar al clan de las hadas púrpuras, sino porque el clan de las hadas rojas me provocó, ¿entiendes? Al oír esto, Flying Tulip inmediatamente pareció lastimero y suplicó, pero eso solo lo hizo el líder del clan original del clan de las hadas rojas, y muchos miembros del clan de las hadas rojas son inocentes. Señor Jing, mientras esté dispuesto a perdonar al clan de las hadas rojas, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Sin lugar a dudas, esta mujer era una completa tonta enamorada. Al llegar a la Tierra de la Orden, conoció al lobo carmesí del clan del hada roja y se convirtió en su esposa, recibiendo una pequeña ayuda de él. Ahora es maestra de templo filial en un templo de la vida en una ciudad mediana. Pero en realidad, según los recuerdos de esta mujer, Crimson Wolf rara vez la visitaba. Capítulo 1382. Dijo que estaba dispuesto a morir por mí. Lo más importante es que In Feng había visto los recuerdos de Rui, el líder del clan del hada roja. Flying Tulip creía que Crimson Wolf era su verdadero amor, y él solo la visitaba raramente porque estaba demasiado ocupado. Por eso ella constantemente le ponía excusas, consolándose. Pero en realidad, Crimson Wolf fue originalmente uno de los consortes masculinos de Rui, y su participación con Flying Tulip fue únicamente porque quería probar algo nuevo. Además, a veces, Rui, el líder del clan del hada roja, jugaba de forma muy salvaje, dejándolo cubierto de heridas. Así que también quería jugar de la misma manera con los demás, para disfrutar de un cambio de ritmo. Flying Tulip era simplemente uno de los juguetes de Crimson Wolf. Cuando se difundió el título de Super Genio de Shadow, Crimson Wolf recordó que parecía tener un juguete de Blue Star, y solo entonces comenzó a contactar frecuentemente a Flying Tulip, queriendo usarla para ponerse en contacto con Shadow. Pero desafortunadamente, Flying Tulip no era un jugador de Gran Xia, por lo que esto hizo que Crimson Wolf se sintiera desafortunado durante este periodo y no se atrevió a contactar a In Feng a través de este canal. Aunque se sentía desafortunado, se volvió aún más perverso en su juego con ella. Sin embargo, cada vez Flying Tulip se volvía aún más devoto de él. Esto dejó a In Feng un tanto incapaz de comprender. ¿Los jóvenes de hoy en día juegan juegos tan perversos? Por supuesto, In Feng era demasiado perezoso para entrometerse en las relaciones de otras personas. Está bien, deja de hablar. Siguiente. In Feng era demasiado perezoso para preocuparse por esta mujer enamorada, pero no había hecho nada malo, así que no había necesidad de eliminarla como el anciano. Claro que, si hubiera algún beneficio en el futuro, una mujer tan insensata jamás lo obtendría. Pero cuando In Feng la perdonó y estaba a punto de irse, la mujer se negó a rendirse y se apresuró a bloquearle el paso. Señor, le pido disculpas por las acciones del clan del hada roja.
Por favor, sea magnánimo y perdónelos. Su comportamiento de bloqueo sorprendió incluso a Feri Saobei detrás de Infeng, quien levantó sus delicadas cejas y no pudo evitar preguntar, ¿qué tipo de poción de amor te dio tu hombre, que te hace atreverte a ser tan grosera con el maestro Sombra? Al oír esto, la mujer dijo con orgullo y emoción, Lobo Carmesí dijo que estaba dispuesto a morir por mí. Así que, aunque muera, quiero ayudarlo. Lobo Carmesí es demasiado grande, está dispuesto a darlo todo por los suyos. ¿No debería ayudar a un hombre así? Infeng estaba realmente sin palabras ahora. Las mentiras de un sinvergüenza a una mujer, ¿y esta mujer realmente las creyó? Y llamarlo lobo carmesí. ¿Qué término? Es verdaderamente exasperante. ¿Qué tal esto? Llama a tu lobo carmesí y deja que me lo cuente personalmente. Infeng le dijo a la mujer. Tú no lo matarías, ¿verdad? Flying Tulip todavía estaba muy nervioso. Prometo no matarlo. Después de que Infeng lo confirmó, ignoró a esta mujer tonta y continuó investigando a otros jugadores de Blue Star. Aproximadamente media hora después, Infeng volvió a usar la autoridad menor superior de duelo para eliminar a 4 jugadores de sublimación algo perversos de Estrella Azul. El resto pudo permanecer neutral, y Infeng incluso estuvo dispuesto a ayudarlos a mejorar. Por ejemplo, el Magíster Glaciar Tang Hun de Gran Xia, Jehu Shou del Templo del Juicio y Floating Zero, el actual enviado divino del Templo de la Muerte, y así sucesivamente. Su carácter, experiencia y personalidad eran excelentes. Si se cultivaban, Infeng podría ayudarle a manejar muchos asuntos. Después de todo, la Tierra del Orden era demasiado grande. Las diversas fuerzas eran complejas, lo que dificultaba enormemente su gestión. Esto requería personal más confiable, y estos eran los cimientos de Infeng. Justo cuando Infeng terminó de lidiar con los jugadores de la Estrella Azul en el campo, los jugadores de la Estrella Azul restantes dieron un suspiro de alivio y sonrieron. El lobo carmesí, del clan de las Hadas Rojas finalmente llegó al exterior del Templo de los Sueños con inquietud. De ninguna manera. Al principio no se atrevió a venir, temiendo que Infeng lo matara, pero luego pensó que si Infeng realmente quería matarlo, sería inútil, sin importar dónde se escondiera. Así que simplemente endureció su corazón y vino solo. Lobo carmesí. Los ojos de Tulipán Volador se iluminaron cuando vio al hada macho, no podría haber estado más encantada. No desperdiciaré más palabras. Infeng también era demasiado perezoso para perder el tiempo y preguntó directamente, dijiste que estabas dispuesto a morir por ella. Ahora te daré una oportunidad, suicídate y podré ayudarla a fortalecerse. ¿Qué te parece? Tan pronto como salieron estas palabras, todos a su alrededor estaban un poco confundidos, sin saber qué quería hacer Sadou. Al escuchar las palabras de Infeng, Crimson Wolf se quedó atónito. No esperaba que Sadou fuera tan directo. Al mismo tiempo, no podía entender el propósito de Infeng. Él realmente no querría su vida, ¿verdad? Por suerte, en ese momento, Tulipán Volador se asustó muchísimo. No. Si mueres, lobo carmesí, mi fuerza no importará, vivir no tendrá sentido. ¡Qué amor tan verdadero! Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Entonces, invirtámoslo. Tulipán, suicídate, y yo puedo eliminar la influencia del dominio de la calamidad sobre Crimson Wolf y darle un equipo de grado antiguo. ¿Qué te parece? Estoy dispuesto. Flying Tulip tomó su decisión después de pensarlo brevemente. Y Crimson Wolf, que acababa de llegar y escuchó esta serie de palabras, no pudo comprender los pensamientos de Infeng ni por un momento. Al escuchar las palabras de Infeng, este hombre se sintió muy tentado y su corazón latía con fuerza. Después de todo, con solo morir un juguete, podría conseguir un equipo de grado antiguo y liberarse de la influencia del dominio de la calamidad. ¿No sería maravilloso? Pero él estaba muy receloso y no asintió de inmediato. En cambio, pensó para sí mismo, ¿podría este señor estar poniendo a prueba los sentimientos entre él y Tulipán? ¿Para ver si estaba jugando con sus mujeres Estrella Azul? Esto no va a funcionar. Lobo Carmesí dijo de inmediato, contra su voluntad, con aire decidido, mi amor por la señorita Tulipán es sincero. Un simple equipo de grado antiguo, ¿cómo puede compararse con la señorita Tulipán? Al oír esto, muchas personas a su alrededor sintieron ganas de vomitar. Pero Flying Tulip estaba llena de emoción, sintiendo que realmente había encontrado el amor verdadero, e inmediatamente tomó una decisión y dijo, está bien, Crimson Wolf, estoy dispuesta a sacrificarme por ti. Entonces no es nada.
Con un movimiento de su mano, Infeng eliminó instantáneamente a Flying Tulip en el acto y la recogió casualmente en la tierra del juicio. Luego, miró a Crimson Wolf a su lado y activó directamente la gran autoridad hechizante, creando una ilusión en su mente. En la ilusión, Infeng ya le había dado un equipo de grado antiguo y había eliminado la influencia del dominio de la calamidad sobre él. Luego, aceleró el tiempo, adelantándose hasta el momento en que este hombre regresó al mundo de las hadas y encontró a sus otras dos hadas de juguete. Ja 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 ja. Es realmente ridículo. Esa tonta de la estrella azul estuvo dispuesta a morir por mí. Esto es genial. No solo ya no me afecta el dominio de la calamidad, sino que también tengo un conjunto de equipo de grado antiguo en la mano, un buen botín para llegar a casa. En la ilusión, Crimson Wolf abrazó arrogantemente a dos hadas femeninas y se rió a carcajadas. Pero él no sabía que en realidad todavía estaba en el templo del sueño y que todas sus acciones eran vistas por todos a su alrededor. E incluso fueron grabados por Infeng usando un cristal de luz y sombra. Al ver que casi era la hora, Infeng arrojó directamente el cristal de luz y sombra a la tierra del juicio para que Flying Tulip lo viera, esperando que la mujer no se derrumbara después de ver esta escena. Aunque derrumbarse sería inútil ahora. Infeng no podía liberarla de la tierra del juicio, porque esta mujer no tenía ninguna utilidad para Infeng en absoluto, y a veces incluso causaba problemas. Y dentro de la tierra del juicio, al ver a Crimson Wolf en el cristal de luz y sombra, con el rostro enrojecido, maldiciéndola como una mujer tonta, riéndose de su estupidez, Flying Tulip quedó atónita en el acto. Imposible, este no puede ser mi lobo carmesí, este no puede ser. Este debe ser el truco de sombra, tratando de sembrar discordia entre Crimson Wolf y yo. Infeng miró hacia la tierra del juicio. Al oír el murmullo de la mujer, se quedó sin palabras. Esto casi le bastó para formar un trío con In Xiaoyou y In Buyue. La pateó directamente al ciclo de castigo del juicio, y luego también trajo a Crimson Wolf, dejándola a ella y a Crimson Wolf disfrutar lentamente de su amor. Después de reunirse con todos los jugadores de Blue Star Sublimation aquí, Infeng les dio a cada uno de ellos algo de equipo y también dejó una pequeña porción de jugadores de Gran Xia, ayudándolos a mejorar sus talentos. Por ejemplo, Tang Hun, Ye Hyusou y Floating Zero, que eran leales a la Gran Xia y habían prometido lealtad a Infeng, se convertirían en una gran ayuda para Infeng una vez que se desarrollaran. Después, Infeng se comunicó con el arcángel Xuan a través de sus almas, planeando que ella se comunicara con el templo omnisciente para invitarlo al templo omnisciente. Capítulo 1383. Boleto de desafío a la autoridad menor superior que todo lo sabe. En la tierra de la orden, en el templo omnisciente. Infeng, en su identidad como Sombra 007, trajo al arcángel Xuan para aceptar la invitación y se teletransportó. El maestro del salón, Ojo del Conocimiento Freud, lo saludó personalmente en la red de teletransportación del templo. El señor Jing está aquí, ¿por qué no vienes a saludarlo? Cuando Freud vio a Infeng y Xuan teletransportarse juntos, inmediatamente miró a los cuatro grandes ojos dorados dispuestos para proteger el templo con una mirada de decepción, como diciendo, ustedes son unos inútiles. El ojo del conocimiento puede considerarse una característica estándar del templo omnisciente. También son los administradores del templo omnisciente designados por el dios de la omnisciencia, y existe un clan ojo del conocimiento en cada mundo plano, que recopila diligentemente información sobre innumerables jugadores en cada mundo plano. Por supuesto, el templo omnisciente no está compuesto enteramente del ojo del conocimiento. También hay muchos jugadores de varias civilizaciones que, a través de la reencarnación o la civilización de sublimación, eligen las pruebas y desafíos del templo omnisciente, y después de pasar los desafíos, se unen al templo omnisciente. Las tareas internas de cada templo son diferentes. Las tareas del templo omnisciente implican principalmente la recopilación de información e inteligencia, con relativamente menos tareas relacionadas con el combate, por lo que hay bastantes jugadores cuyas habilidades no están centradas en el combate que eligen unirse al templo omnisciente. Cuando Freud llamó, los cuatro grandes ojos dorados que estaban a su lado se despertaron de repente como si hubieran salido de un sueño y flotaron apresuradamente. Infeng echó un vistazo y descubrió que los cuatro grandes ojos estaban reunidos jugando mahjong. No pudo evitar suspirar, el juego abandonado por Dios realmente prioriza la fuerza. La formidable fuerza de sombra incluso ha llevado a muchas fuerzas en la tierra de la orden a comenzar a aprender y adaptarse a parte de la cultura de la civilización de la estrella azul, con el fin de facilitar una comunicación más sencilla con los jugadores de la civilización de la estrella azul en el futuro. Cabe señalar que el ascenso de una potencia de primer nivel impulsará inevitablemente el ascenso de una civilización.
La gran mayoría de los jugadores en Orderland simplemente no pueden alcanzar el nivel de interactuar con Shadow, pero en el futuro, podría haber momentos en los que necesiten interactuar con potencias de la civilización de la Estrella Azul, por lo que aprender más sobre la cultura relevante ciertamente no será una desventaja. Ya voy. Ya voy. Vaya, parece que el señor Jing tiene una buena relación con el maestro del Salón del Juicio. ¿No es obvio? El señor Jing es ahora uno de los genios más destacados de nuestra Tierra de la Orden. ¿Con quién no tiene buena relación? Es cierto. Bienvenido, señor Jing, al templo omnisciente. Los 4 grandes ojos dorados giraron alrededor de Infeng y Xuan, balanceándose muy inocentemente, que era la forma única de saludar del ojo del conocimiento. Ejem. El arcángel Xuan, con un vestido largo blanco como la nieve y alas blancas plegadas tras ella, luciendo sagrado y elegante, siguió respetuosamente a Infeng y explicó proactivamente la situación a ojo del conocimiento. Freud, el señor Sombra está aquí esta vez para participar en el desafío de la autoridad del templo omnisciente. Señor Freud, por favor, presente las reglas al señor Sombra. El señor Xuan es demasiado educado. Freud rió entre dientes, sus grandes ojos dorados parpadearon. Con la fuerza de Lord Shadow, de hecho puede desafiar a la autoridad menor omnisciente nuevamente, y también le damos la bienvenida a Lord para que elija a nuestro omnisciente. Corrección, es autoridad menor superior. El arcángel Xuan tosió, si hay un desafío de gran autoridad, también es aceptable. En cuanto a la autoridad menor común, olvídalo. Al oír esto, el maestro Freud pareció quedarse en silencio por un momento. Pero él respondió rápidamente, en nuestra Tierra de la Orden, nadie ha participado jamás en el desafío por la autoridad menor superior omnisciente. En cuanto a la gran autoridad, nuestro linaje omnisciente no puede desafiarla directamente. Primero se debe obtener una autoridad menor superior. Solo después de alcanzar el cielo supremo y haber obtenido todas las autoridades menores superiores, se puede competir por la gran autoridad de la omnisciencia. Así es como es. Infeng lo comprendió. Claramente, en las circunstancias actuales, la gran autoridad de omnisciencia no ha sido adquirida por nadie, y actualmente no existe un canal para su herencia. Entonces, ¿cuántas autoridades superiores menores quedan por reclamar? Infeng preguntó. Freud sonrió y dijo, sobre ese punto, un humilde maestro de salón como yo no lo sabe, hay que indagar en el gran núcleo omnisciente. Entonces, señor Sombra, ¿vas a desafiar a la autoridad menor superior? La entrada para este desafío es carísima. ¿Cuánto cuesta? Infeng preguntó. Mientras pudiera pagarse con la vida útil, era aceptable para Infeng. Freud respondió rápidamente, el boleto de entrada por sí solo es 1.000 millones de años de vida. Además, este es solo el desafío de menor nivel. Incluso si el desafío tiene éxito, no garantiza obtener la apreciación del núcleo omnisciente, ni la obtención de la autoridad menor superior omnisciente. Puedes optar por aumentar el valor del boleto para participar en un desafío de nivel superior, por ejemplo, 20.000 millones de años de vida útil para el desafío de segundo nivel. El desafío de mayor nivel requiere el pago de 256.000 millones de años de vida para participar en el desafío de noveno nivel. Al completar este nivel con éxito, se garantiza la obtención de la autoridad menor superior omnisciente. Al escuchar esto, incluso Infeng se quedó un poco sin palabras. ¿256.000 millones de años de vida útil? ¿Un billete de entrada? Esto era simplemente demasiado caro. A menos que uno fuera un heredero de gran autoridad o una superpotencia capaz de unificar toda la Tierra de la Orden, sería imposible reunir tantos años de vida útil. Incluso para Infeng, reunir tanta esperanza de vida no sería un asunto rápido. Por supuesto, los activos totales de Infeng ciertamente ascendían a esa cantidad, pero convertirlo todo en vida útil no sería tan rápido. Lord Shadow, por supuesto, elegirá el desafío de mayor nivel. El arcángel Xuan, con sus piernas blancas como la nieve juntas, sonrió y dijo, por un boleto de 256.000 millones de años de vida, ¿cuánto puede soportar tu templo omnisciente? Al oír esto, Infeng se sorprendió un poco. Como era de esperar de su hermana, sabía exactamente qué decir. No importa cuánto pudiera soportar el templo omnisciente, le ahorraría a Infeng mucha vida. Después de todo, no valía la pena la inversión del templo omnisciente por la fuerza y el potencial de Sombra 007. Si invertían, no podrían invertir solo una fracción, ¿verdad? Incluso si aportaran decenas de miles de millones de años de vida útil, sería bastante bueno. Sin embargo, al oír esto, Freud negó repetidamente con la cabeza. No, no,
El desafío de mayor nivel es casi imposible de completar para cualquiera. Para obtener la autoridad menor superior omnisciente, no es necesario elegir el desafío de mayor nivel. Unas pocas decenas de miles de millones de años de vida para el desafío de quinto o sexto nivel ya son suficientes. Solo dime si hay algún beneficio adicional al completar el desafío de nivel más alto. Yin Feng preguntó directamente. Freud, hay beneficios, por supuesto, pero no puedo revelarlos. Yin Feng, entonces está decidido, elijamos el desafío de mayor nivel. Freud, Bugugu. Pronto, Freud, en su calidad de maestro del Salón del Templo Omnisciente, se dedicó a vender numerosos objetos de colección valiosos. Incluyendo sus acumulaciones habituales, le proporcionó a Yin Feng 3.300 millones de años de vida. Esta era toda la vida útil que el Templo Omnisciente podía proporcionar, e incluso muchos enviados divinos habían sobrepasado su límite. Capítulo 1384. El desafío comienza. El núcleo omnisciente. Parece que esta autoridad omnisciente es en verdad una empresa que quema dinero. Ninguno de los enviados divinos del templo omnisciente podía proveerse su propia esperanza de vida. ¿Todos la tomaron prestada extrayendo dinero de sus amigos? Yin Feng se quedó un poco sin palabras cuando se enteró de la verdad. Al igual que el templo del amor supremo, los jugadores de este templo omnisciente eran demasiado pobres. Mientras Freud recolectaba esperanza de vida para Yin Feng, este ya había activado su poderosa red de contactos. La red que había cultivado en la tierra de la Orden hasta ahora finalmente iba a cumplir su función. El arcángel Xuan del Templo del Juicio tomó la iniciativa de enviar a Yin Feng 9.8 mil millones de años de vida, de los cuales 1.8 mil millones de años fueron ahorros privados de Xuan, todos entregados a Yin Feng. El Salón Divino del Destino envió 6.5 mil millones de años de vida útil. El Templo del Origen de la Sangre envió 6.9 mil millones de años de vida útil. El Templo del Dios del Desastre envió 8.2 mil millones de años de vida útil. La mayor parte provino del Templo de los Sueños. El Hada Saobei, siguiendo las instrucciones de Yin Feng, tomó una parte de los elixires que había refinado recientemente, un lote de equipos y libros de habilidades del tesoro del Dios de la Ilusión de los Sueños y los subastó todos en el mercado. Junto con la intervención del Maestro del Templo de los Sueños, el Hada Verde Claro, Heiji, se envió un total de 13.5 mil millones de años de vida útil a Yin Feng. Por supuesto, una parte de esto fue financiada colectivamente por la joven Hada Ille del clan de las Hadas Verde Claro. Entonces, el clan del Hada Púrpura y el clan del Hada Blanca no se quedaron atrás, enviando a Yin Feng 18 mil millones de años y 12,8 mil millones de años de vida respectivamente. Además de esto, estaba Honlulu, a quien Yin Feng había cuidado recientemente. Honlulu fue enviada a la civilización del fuego de las brasas y a la familia del emperador celestial para recaudar impuestos. Con el apoyo de Yin Feng, sus acciones se desarrollaron sin contratiempos, y en tan solo 2 días, ya le había otorgado a Yin Feng más de 17 mil millones de años de vida. Evidentemente, la aparición de Honlulu sumió a la civilización de las brasas y a la familia del emperador celestial en una situación desesperada. Las tasas impositivas, inimaginablemente altas, hicieron que los jugadores se sintieran miserables. Pero no había elección. ¿Quién les dijo que fueran fuerzas subordinadas del emperador celestial del fuego ardiente? Siguiendo de cerca había más salones divinos y fuerzas de la civilización que deseaban establecer una conexión con Yin Feng. Por ejemplo, la civilización de los ángeles, la civilización de los demonios, la civilización de los clanes de sangre, y así sucesivamente. Incluso el Templo del Tiempo les ofreció 5 mil millones de años de vida como gesto de buena voluntad. Entre ellos, la civilización del clan de sangre ahora estaba completamente bajo el control de Yin Feng. Tras su anterior visita a la civilización del clan de sangre, Yin Feng crió a la última princesa del imperio Marea Sangrienta, Bohemia, la doncella bruja. Esta joven princesa, que se había desmayado 2 veces por el susto de Yin Feng, era la hermana menor de Sulajimir, el príncipe heredero del imperio Marea Sangrienta de la Estrella Azul. Tras recibir la ayuda de Yin Feng, se convirtió en la controladora de facto de la civilización del clan de sangre. Aunque aún no era la más fuerte, los individuos más fuertes de la civilización del clan de sangre estaban dispuestos a apoyar a esta joven princesa. De ninguna manera. Yin Feng se había reunido en privado con esta joven princesa, por lo que todas las potencias de la civilización del clan de sangre creían que esta joven princesa ya era la mujer de Yin Feng. ¿Quién se atrevería a no darlo todo? Así, lo que parecía una enorme cantidad de 256 mil millones de años de vida se reunió en menos de un día. Sin duda,
Si se tratara de 3000 sonidos inmortales, le tomaría al menos entre 10 días y medio mes reunir tanta esperanza de vida, y podría haber muchos problemas posteriores. Pero Yin Feng era diferente. Solo necesitaba registrar los salones divinos y las civilizaciones que lo ayudaron, y un pequeño favor a cambio sería suficiente para pagar los favores adeudados por estas vidas. Por supuesto, lo que Yin Feng consideraba un pequeño favor era, a los ojos de los demás jugadores, una gracia que podía cambiar su destino. La capacidad de ayudar casualmente a las personas a mejorar sus talentos era una bendición con la que otros jugadores ni siquiera se atreverían a soñar en toda su vida. A medida que se fue acumulando la esperanza de vida, Yin Feng vino solo al templo omnisciente esta vez. Freud, de ojos dorados, confirmó a Yin Feng por última vez: Lord Shadow, ¿de verdad estás eligiendo participar en el desafío más difícil? Si fallas, no se te devolverá esta vida. Y lo más importante, para el desafío de la autoridad menor superior omnisciente, cada jugador solo tiene una oportunidad. Vamos a intentarlo. Yin Feng sonrió. De hecho, no tenía la certeza absoluta de triunfar, pues ni siquiera conocía el contenido del desafío. Pero sintió que dado que existía la dificultad de este desafío, significaba que era posible completarlo dentro del marco del juego abandonado por Dios. Si no había absolutamente ninguna posibilidad de finalización, entonces, ¿por qué plantear este desafío? Y mientras fuera un reto que se pudiera completar. La fortaleza actual de Yin Feng en todos los aspectos ya lo situaba entre los mejores jugadores de su mismo nivel en el juego de Dios olvidado. Si ni siquiera él pudo completarlo, ¿cómo podrían otros? Si hubiera un jugador en el juego God Forsaken que pudiera completar el desafío de mayor dificultad, entonces Yin Feng podría ser absolutamente ese jugador. Entonces solo puedo desearle éxito a Lord Shadow. Freud, viendo que su persuasión había fracasado, suspiró: Señor Sombra, por aquí, por favor. El estilo arquitectónico del salón principal del templo omnisciente era similar al del Ojo del Conocimiento, con edificios esféricos. Los muros exteriores eran lisos y redondeados, presentando diversos colores. Los edificios de diferentes colores representaban distintas funciones. Pronto, Yin Feng siguió a Freud hasta el área central del templo omnisciente. Allí había un edificio esférico dorado, el área de desafío del templo omnisciente. Grandes ojos dorados se alineaban a ambos lados de la carretera, dando la bienvenida respetuosamente a Yin Feng. Los jugadores de otras civilizaciones en el templo omnisciente también se reunieron a lo lejos, mirando a Yin Feng con una mezcla de emoción y fanatismo. Todos sabían que Shadow 007 había elegido el desafío de autoridad menor superior más difícil. Si lo lograra, ¿no habría una oportunidad de competir por la gran autoridad omnisciente en el cielo supremo en el futuro? Entonces también serían un salón divino con un sucesor de gran autoridad, y su estatus en la tierra de la orden se dispararía a un nivel completamente nuevo. En cuanto a Yin Feng, no prestó atención a su entorno. Liderado por Freud, entró al Palacio del Desafío Dorado y colocó su mano sobre un orbe dorado, ingresando rápidamente 256.000 millones de años de vida útil en él. Incluso con una entrada rápida, tomó media hora completa. Posteriormente comenzó el desafío. Una luz dorada brilló dentro y fuera del palacio, envolviendo todo el templo omnisciente. Yin Feng fue envuelto por la luz dorada y el espacio comenzó a transformarse. Cuando abrió los ojos de nuevo, se encontró en un espacio sin gravedad. En este espacio, personajes dorados flotaban por todas partes. Estos personajes provenían de diversas civilizaciones, eran diversos y tenían formas extrañas. Se podría decir que todo el espacio está lleno del aroma del conocimiento. Y cuando Yin Feng miró hacia la distancia, finalmente vio un núcleo de cristal gigante en constante cambio en las profundidades extremadamente remotas de ese espacio profundo. Presumiblemente ese era el núcleo omnisciente que Freud había mencionado. Se dice que el núcleo omnisciente es el centro de control del templo omnisciente, formado por la convergencia y fusión de tres autoridades menores superiores omniscientes. Su ubicación específica es la sala principal del templo omnisciente en el cielo supremo, y no es una entidad viviente verdadera. Actualmente, el templo omnisciente en el cielo supremo depende del núcleo omnisciente para deducir diversa información. El desafío de la autoridad menor superior de Yin Feng fue manejado por el núcleo omnisciente. Capítulo 1385. La esencia de la omnisciencia, la adquisición de información. Yin Feng miró el núcleo de cristal en el espacio que tenía delante. Sintió que el núcleo del cristal estaba muy lejos de él, casi no en el mismo espacio,
pero podía ver claramente los diversos patrones complejos en la superficie del núcleo del cristal, que, como el cristal mismo, cambiaban constantemente. Se detectaron 256.000 millones de años de vida útil. El desafío de mayor dificultad está a punto de comenzar. Reglas del desafío. En tu espacio actual, aparecerán espejos de 2560x6400. Entre ellos, 9 espejos tienen reglas de reflexión diferentes a las de los espejos normales. Al comenzar el desafío, todos los espejos se moverán de forma irregular y a una velocidad constante. Encuentra y destruye esos 9 espejos con reglas de reflexión diferentes lo antes posible. Puedes comenzar el desafío en cualquier momento en que estés listo. Ante los ojos de Yin-Feng aparecieron líneas de indicaciones y reglas del sistema, lo que lo dejó un tanto asombrado. ¿Cuántos espejos? Más de 16 millones de espejos. Y solo 9 de ellos tenían reglas de reflexión diferentes a las de los espejos normales. Claramente, la cantidad de espejos en este desafío estaba relacionada con la dificultad del desafío y el nivel del retador. Si un jugador de nivel 1 viniera a desafiar la dificultad más baja, solo habría 10x1, o 10 espejos, y presumiblemente solo un espejo tendría diferentes reglas de reflejo. Si un jugador de nivel 80 viniera a desafiar la dificultad más baja, solo habría 64.000 espejos, y solo necesitaría encontrar un espejo. Pero Yin-Feng eligió desafiar la mayor dificultad, por lo que la cantidad de espejos tuvo que multiplicarse por 2560. El número de espejos con diferentes reglas de reflexión que se pueden encontrar también llegó a 9. ¿Es esto anormal el desafío para la alta autoridad omnisciente? Yin-Feng se quedó sin aliento. Pensó por un momento y recordó una cierta secuencia lógica que había aparecido en su memoria. En cierto sentido, la verdadera omnisciencia no existe. Como máximo, se puede lograr una omnisciencia relativa. Sin embargo, la gran autoridad omnisciente es una gran autoridad nacida en todo el universo. Cualquier objeto o información existente en este universo puede deducirse mediante el consumo de energía. En teoría, incluso se pueden deducir todas las circunstancias detalladas de otras grandes autoridades, solo que la energía requerida es inconmensurable. Y la forma fundamental en que los seres vivos adquieren conocimiento proviene esencialmente de la observación. Este es el aspecto más fundamental y central. Ya sea observando con los ojos o por otros medios. Adquirir información es la esencia del conocimiento absoluto. Yin-Feng obtuvo esta secuencia de recuerdos de un experto de nivel maestro de salón. Este experto se comunicó con una potencia del templo omnisciente y mantuvo una conversación similar. Entonces, el contenido del desafío de la alta autoridad omnisciente es la observación. Observa un número suficiente de espejos y encuentra y destruye los que estén fuera de lugar. Desde esta perspectiva, se alinea con el concepto de omnisciencia. Siendo honestos, si el cerebro de Yin-Feng fuera una supercomputadora como la que existió en la Estrella Azul, no podría calcular este desafío en absoluto, porque estos espejos son espejos en un entorno real. Una vez que aparezcan, cada espejo contendrá inevitablemente innumerables Yin-Feng y sus innumerables superficies. Espejos que reflejan espejos. Incluso con solo 2 espejos colocados uno frente al otro, pueden reflejar infinitas figuras, sin mencionar más de 16 millones. La carga computacional supera por completo la imaginación humana. Pero si se trata de un cerebro humano, entonces no hay necesidad de calcular los datos detallados de cada espejo, solo hay que observar para asegurarse de cuál espejo está fuera de lugar. Tan pronto como aparecieron estas reglas, Yin-Feng inmediatamente hizo una estimación aproximada. Su atributo espiritual actual fue equilibrado para ser el mismo que su agilidad, en 778 millones, lo que equivale a más de 70 millones de veces el de una persona común. Si su espíritu se dividiera en más de 70 millones de partes, equivaldría a que más de 70 millones de personas comunes participaran juntas en este desafío, con un promedio de 4 o 5 personas comunes observando cada espejo. Sin embargo, solo dice que 9 espejos tienen diferentes reglas de reflexión, pero no dice en qué se diferencian. Yin-Feng sintió que la dificultad de encontrar esos 9 espejos podría no ser baja. Entonces pensó por un momento, ¿no tenía todavía un espejo encima? Así, le envió un mensaje privado a su alma. Abuela, en esta situación, ¿tienes alguna idea que pueda ayudarme a encontrar esos 9 espejos en el menor tiempo posible? Yue Sanyan, si fuera real, solo necesitaría usar el espejo Yue Sang para reflejarlo y lo sabría. Pero aquí, el espejo Yue Sang está sellado. ¡Qué fastidio! Yin-Feng.
Esto significa que el valor de las habilidades de Yue Sanyan y del espejo Yue Sang sigue aumentando. Es solo que en este espacio de desafío de la alta autoridad omnisciente, parece que el dios del todo conocimiento ya sabía sobre la existencia del espejo Yue Sang, por lo que lo selló directamente. De lo contrario, con solo hacer trampa, parece que la respuesta podría obtenerse en menos de un segundo, y el número de espejos ni siquiera importaría. Como se esperaba del dios omnisciente, el trabajo de preparación es demasiado minucioso. Yin Feng suspiró levemente. Como no podía hacer trampa, solo podía seguir honestamente el camino de observar los espejos. En ese caso, preparémonos para empezar. Yin Feng hizo clic en listo en la interfaz del sistema. Al instante siguiente, en este espacio sin gravedad, aparecieron espejos esféricos. Cada uno tenía un diámetro de 3,14 metros, apareciendo en capas alrededor de Yin Feng, rodeándolo por completo. Un total de 16.384 millones de espejos, con distancias entre ellos que van desde una docena de metros para los más cercanos hasta cientos de metros para los más lejanos. Ocuparon cientos de kilómetros de espacio a su alrededor. Maldita sea, son espejos esféricos, no espejos planos. Yin Feng casi maldijo. Al principio pensó que eran espejos planos. Estos espejos esféricos tenían superficies reflectantes por toda su superficie. Cuando Yin Feng miró hacia afuera, había innumerables versiones de sí mismo y de otros espejos con formas extrañas en los espejos esféricos circundantes. Si una persona común y corriente se parara aquí, inmediatamente se marearía y su cabeza explotaría. Además, una vez que aparecieron estos espejos esféricos, una cuenta regresiva apareció ante los ojos de Yin Feng, marcando el verdadero comienzo del desafío. 3, 2, 1. Los espejos comenzaron a moverse irregularmente a una velocidad de más de 100 metros por segundo. Percepción de sombras original. Yin Feng activó directamente la percepción original de la sombra, envolviendo por completo los cientos de kilómetros de espacio circundante. Capturó con precisión las trayectorias de movimiento y la luz reflejada de todos los espejos. Y espada de hueso divino. Protección del sagrado ángel. Con estos dos métodos extraordinarios, los atributos generales de Yin Feng se dispararon de nuevo. Su atributo espiritual se elevó de 778 millones a 1.245 millones. Esto elevó aún más las capacidades de observación y análisis de Yin Feng a un nivel sin precedentes, lo que le permitió distribuir rápidamente su atención a todos y cada uno de los espejos. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 1386. Aún depende de los superatributos. La operación extrema de Yin Feng. Más de 16 millones de espejos. 1.245 mil millones de atributos mentales. Esto significaba que si Yin Feng dividía su atención equitativamente entre cada espejo, a cada espejo se le podrían asignar alrededor de 75 puntos de atributos mentales, lo que equivalía a las capacidades de observación y análisis de 7,5 personas comunes. Por supuesto, todavía tengo que confiar en mis superatributos para resolver problemas. Estaba claro que con una habilidad similar a percepción de sombras original, cuanto más altos fueran los atributos de un jugador, más rápido podría completar este desafío. Incluso para Yin Feng, antes de ir al antiguo campo de batalla, la dificultad de completar este desafío habría sido extremadamente alta, porque sus atributos eran muchas veces más bajos de lo que son ahora. Pero, ahora, fue completamente diferente. Al enfocar con precisión cada espejo, incluso con solo las capacidades de observación y análisis de 7,5 personas comunes, fue suficiente para que Yin Feng discerniera la situación de cada espejo. Si la regla de reflexión de un determinado espejo tuviera un problema, debería notarse. Pero pronto, Yin Feng descubrió que las cosas no eran tan simples. Debido a que había demasiados espejos esféricos en el campo, con infinitos reflejos entre ellos, el patrón en la superficie de cada espejo eran líneas extremadamente caóticas, e incluso la forma de un cuerpo humano no se podía ver. Entonces, ¿cuáles eran normales? ¿Cuáles eran anormales? De todos modos, cuando Yin Feng observó, sintió que la situación del reflejo de cada espejo era muy anormal. Si hubiera un solo espejo frente a él, Yin Feng ciertamente podría juzgar si su regla de reflexión era normal,
Pero el problema ahora era que había un total de más de 16 millones de espejos esféricos en todo el campo, y la luz y la sombra reflejadas dentro de cada espejo eran extremadamente complejas, algo que la capacidad de observación de una persona común simplemente no podía analizar para producir un resultado. Esto no va a funcionar. Si cada espejo esférico pudiera aislarse del otro y observarse sus reflejos individualmente, entonces sería muy fácil juzgar. Yin Feng finalmente se rindió y rápidamente pensó en un nuevo método. Descubrió por primera vez que estos espejos esféricos emitían una tenue luz azul estelar, que además era la única fuente de luz en ese espacio. Siendo ese el caso, si un determinado espejo esférico pudiera cubrirse completamente a su alrededor, ¿no sería posible observar su regla de reflexión individualmente? Para un jugador promedio, lograrlo no sería difícil, pero cubrir todos los espejos esféricos uno a uno en el menor tiempo posible sería difícil de predecir. Incluso si el desafío se completara, el tiempo empleado se mediría en días. Según el análisis de Yin Feng, si el tiempo para completar el desafío se midiera en días, sería imposible obtener el reconocimiento del núcleo omnisciente y obtener la alta autoridad omnisciente. Afortunadamente, Yin Feng poseía un medio que otros jugadores simplemente no podían: el talento racial de la raza del dios agua, viaje divino de las miríadas de cosas. La raza del dios agua en sí era una forma de vida líquida, y su mayor característica era su interminable transformación e incluso su solidificación. Después de que Yin Feng adquirió este talento, también podría licuar completamente su cuerpo y expandir continuamente su volumen. En las leyendas de la raza del dios agua, la forma de vida más fuerte de la raza del dios agua alguna vez fue capaz de expandirse hasta el tamaño de un planeta, cubriéndolo por completo y convirtiéndose en un océano. Este tamaño máximo de expansión estaba relacionado con el atributo Constitución. El atributo de Constitución actual de Yin Feng también había alcanzado los 1.004 billones, lo que le permitió a todo su cuerpo, tras la licuefacción, expandirse hasta formar una esfera con un diámetro de aproximadamente 1000 metros. Una esfera tan grande podía envolver simultáneamente cientos de miles de espejos esféricos en su círculo interior. En cuanto a los espejos esféricos en el círculo exterior, Yin Feng no necesariamente tenía que licuarse en una esfera, también podía licuarse en un río, envolviendo simultáneamente cientos de miles de espejos esféricos en el círculo exterior. Dado que ese es el caso, un sinfín de cosas para viajar. Con un pensamiento, Yin Feng se transformó instantáneamente en una forma de vida líquida, y era un líquido opaco que se expandía rápidamente para envolver cientos de miles de espejos esféricos cercanos. Además, dejó un pequeño espacio alrededor de cada espejo esférico, sin permitir que su cuerpo líquido tocara los espejos. De esta manera, los espejos envueltos por Yin Feng no se verían afectados por otros espejos. Inmediatamente después, Yin Feng hizo que aparecieran patrones de sonrisa en su cuerpo líquido que envolvía los espejos, de modo que cada espejo individual reflejaba una sonrisa. Esto no está bien. Como era de esperar, Yin Feng encontró inmediatamente un espejo entre ellos que reflejaba no una sonrisa normal, sino una sonrisa extendida, que parecía bastante espeluznante. Estaba claro que la regla de reflexión de este espejo era completamente anormal, porque los patrones de sonrisa que mostraba Yin Feng estaban todos a la misma distancia de estos espejos, y normalmente solo sería una sonrisa expandida, no una sonrisa estirada. Destruir. Yin Feng no necesitó lanzar ninguna habilidad de ataque para destruir los espejos, porque estos espejos solo tenían un punto de durabilidad. Incluso se romperían instantáneamente al chocar con cualquier objeto físico. Esta fue otra dificultad de este desafío: estos espejos no se podían tocar. Además de que estos espejos se movían irregularmente a cientos de metros por segundo, el método actual de Yin Feng era bastante peligroso. Si su cuerpo líquido tocaba accidentalmente un espejo, este se rompería. Las condiciones adicionales de las reglas establecían claramente que si el espejo roto era un espejo normal, el desafío fracasaría inmediatamente. Por lo tanto, aunque el método de Yin Feng parecía simple, el riesgo en realidad era muy alto. Necesitaba prestar atención constante a la dirección del movimiento de cada espejo para que su cuerpo líquido pudiera seguir los cambios. Incluso con los más de 1000 millones de atributos mentales de Yin Feng, se sentía al límite. Afortunadamente, en términos de operación detallada, Yin Feng nunca había flaqueado. Incluso en una situación tan peligrosa, Yin Feng no cometió ningún error operativo. Se transformó en un cuerpo líquido, a veces una bola de agua, a veces un río, envolviendo grupos de espejos esféricos y eliminándolos uno a uno. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. En poco más de media hora, Yin Feng encontró los 9 espejos esféricos con reglas de reflexión anormales y los destruyó uno por uno. La dificultad era alta, pero aún dentro de un rango aceptable. Felicitaciones, has completado este desafío de máxima dificultad en 2107 segundos. Tu desempeño general ocupa el primer lugar. Felicitaciones, has obtenido la alta autoridad omnisciente. Felicitaciones, has obtenido el permiso de conexión de núcleo omnisciente. Felicitaciones, has obtenido permiso de prueba gratuita de núcleo omnisciente X9. Cuando aparecieron una serie de avisos del sistema, Yin Feng finalmente respiró aliviado. No se había atrevido a relajarse durante todo el proceso, e incluso él estaba un poco sudoroso. El resultado final no decepcionó. En este momento, Yin Feng tenía una pregunta. ¿Cuál era esta alta autoridad omnisciente que obtuvo? Después de esta, ¿había otras autoridades menores superiores omniscientes que no se habían obtenido todavía? Capítulo 1387. El conocimiento es poder. Pregunta de Yin Feng. Yin Feng no hizo ninguna pregunta de inmediato, porque ya había obtenido el permiso de conexión al núcleo omnisciente, lo que significa que podía usar el núcleo omnisciente en cualquier momento para calcular y deducir cualquier información. Por supuesto, debajo de una serie de indicaciones del sistema, también había algunas notas adicionales. Si se trata de información conectada, calculada y deducida del núcleo omnisciente, se compartirá con todo el sistema del templo omnisciente. Por supuesto, otros jugadores también necesitan consumir vida útil para obtener esta información, pero es mucho menor que la vida útil que yo consumo para el cálculo y la deducción. De manera similar, también puedo consumir mucha menos vida útil para obtener información que el núcleo omnisciente ya ha deducido y calculado. Esto hizo que Yin Feng sintiera que era poco probable que usara el núcleo omnisciente para calcular la información que necesitaba, de lo contrario, dárselo a otros de forma gratuita sería una gran pérdida, ¿no es así? Sin embargo, si necesitaba información con urgencia, solo podía confiar en el núcleo omnisciente para el cálculo y la deducción. Debido a que el núcleo omnisciente está compuesto por 3 autoridades menores superiores, su velocidad combinada de cálculo y deducción es 9 veces más rápida que la que Yin Feng calcula con su propia alta autoridad omnisciente. Veamos primero la situación de la autoridad superior menor. Yin Feng abrió la interfaz de autoridad, luego encontró la sección autoridad omnisciente y hizo clic para ingresar. Alta autoridad omnisciente. Puede conectarse a la base de datos de información del núcleo omnisciente, calcular y deducir cualquier otra información que desee saber, y puede conservar los resultados de sus cálculos, evitando que se carguen al núcleo omnisciente. Poder del conocimiento. Según tu nivel, recibirás un aumento final de atributos completo, máximo 100%, en función de la cantidad total de información de conocimiento que poseas. Nivel actual, 80. Aumento de atributos final actual, 100%. Nota. La velocidad de cálculo de la alta autoridad omnisciente será 1024 veces la de la autoridad menor de omnisciencia. Obtuvo directamente un aumento de atributos final completo del 100%. Yin Feng abrió su panel de atributos y descubrió que era cierto. Su atributo de agilidad en realidad había alcanzado 1.724 millones en su estado normal. Debido a que había otros aumentos especiales en su cuerpo, el aumento real en los atributos de agilidad, fuerza y espíritu fue más del doble, lo que hizo que Yin Feng se sintiera un poco desafiante. Parece que mi reserva total de conocimientos actual es bastante sustancial. Al menos entre los jugadores de nivel 80, se considera mucho, lo que me permite maximizar mis bonificaciones de atributos directamente. Yin Feng pensó por un momento. Su reserva de conocimiento actual definitivamente abruma a los jugadores del mismo nivel, sin mencionar a los jugadores del mismo nivel, incluso el conocimiento de los jugadores de nivel 100 es muy inferior al de Yin Feng. Después de todo, ahora tiene demasiados recuerdos en su mente. Solo los recuerdos de los poderosos maestros del salón de nivel 100 son incontables. Con una reserva de conocimiento tan grande, ¿cómo podría no abrumar a jugadores del mismo nivel? Posteriormente, Yin Feng intentó comunicarse con el núcleo omnisciente en el espacio frente a él. Descubrió que el núcleo omnisciente parecía estar en un espacio completamente diferente al suyo, como si no pudiera oírlo hablar en absoluto. O mejor dicho, este núcleo omnisciente no tiene por sí mismo la función de comunicarse libremente con los jugadores. Solo puede comunicarse conectándose a través de la autoridad menor superior. Yin Feng pensó por un momento,
luego hizo clic en la función de conexión del núcleo omnisciente en la barra de atributos de la autoridad omnisciente. 1. Deducción. 2. Consulta. 3. Subir. Si subes información fuera de la base de datos del núcleo omnisciente, recibirás una gran recompensa de por vida. Las recompensas de por vida naturalmente eran inútiles para Infeng. En cuanto a la deducción, significaba consumir su propia vida para agregar nueva información a la base de datos del templo omnisciente, lo cual también era inútil. Lo que Infeng podía utilizar principalmente era la función de consulta del núcleo omnisciente. Entonces, primero preguntemos cuántas autoridades mayores menores de la omnisciencia hay en total. Además, ¿cuántas autoridades mayores menores de la omnisciencia quedan sin obtener por los jugadores? Infeng ingresó directamente las preguntas en la interfaz de consulta. Inmediatamente, aparecieron ante él una serie de indicaciones del sistema que indicaban el tiempo de vida necesario para responder a estas dos preguntas. La primera solo necesitaba 100.000 años de vida, mientras que la segunda necesitaba 1,2 millones de años de vida. Este consumo a lo largo de la vida no fue pequeño, pero para Infeng, naturalmente fue una gota en el océano, completamente insignificante. Consumir directamente. Pronto, el núcleo omnisciente le dio a Infeng la respuesta. Hay un total de 9 autoridades mayores menores de omnisciencia. Aparte de las 3 autoridades menores mayores de omnisciencia que forman el núcleo omnisciente, las 6 restantes se distribuyen a los jugadores que pasan los desafíos, y la autoridad menor superior de Infeng es la quinta autoridad menor superior enviada a un jugador. En otras palabras, la competencia por la gran autoridad de la omnisciencia solo comenzará después de que se distribuya la última autoridad menor superior. ¿Cuánto tiempo llevará? Infeng negó con la cabeza. Parecía que por un corto periodo, no había necesidad de considerar la competencia por la gran autoridad de la omnisciencia. Preguntémonos de nuevo. ¿Hace cuánto tiempo se distribuyeron a los jugadores las 4 grandes autoridades menores de omnisciencia anteriores? Después de que Infeng planteó la pregunta, descubrió que el núcleo omnisciente la dividió en 4 preguntas, y la vida útil requerida para cada consulta variaba, desde 7,9 millones de años, hasta 13,3 millones de años, hasta 110 millones de años de vida útil, y la más cara incluso requería 1,18 mil millones de años de vida útil. Infeng entrecerró los ojos. Podría ser que cuanto mayor sea el tiempo de distribución, mayor será la vida útil requerida para la consulta. Consultemos por ahora los dos primeros, el de 7,9 millones y el de 13,3 millones de años. Infeng no tenía prisa, se tomó su tiempo. Después de consumir más de 20 millones de años de vida útil, obtuvo 2 tiempos. Uno fue hace 398 años y el otro fue hace 663 años. Infeng se devanó los sesos, pero no pudo calcular la fórmula de correlación exacta entre estos 2 tiempos y la vida útil consumida para la consulta. Originalmente había querido deducir los momentos en que los 2 últimos jugadores obtuvieron la alta autoridad omnisciente de esto, ahorrando así más de 1.000 millones de años de vida, pero ahora parecía difícil deducirlo. No importa, de todos modos, cuanto más tiempo pasa desde que se obtuvo la alta autoridad omnisciente, más se consume la esperanza de vida, eso es seguro. En cuanto a otros factores influyentes, aún no lo sé. Actualmente, Infeng no necesitaba investigar tan a fondo. Solo necesitaba saber que los otros 2 probablemente habían obtenido la alta autoridad omnisciente hace más de 1000 años. Será bastante difícil alcanzarlos. Probablemente no sea algo que se pueda lograr en poco tiempo. Infeng pensó para sí mismo. Aunque solo son poseedores de la alta autoridad omnisciente, su poder de combate podría no ser comparable al de un heredero de gran autoridad que se ha desarrollado durante la misma cantidad de tiempo, pero aún son mucho más fuertes que los jugadores promedio. En el juego God Forsaken, el conocimiento es poder, en cierto sentido, esto es realmente cierto. Mientras uno sepa lo suficiente, siempre puede convertir la desgracia en fortuna, evitar el daño y obtener los mayores y mayores beneficios, logrando así el desarrollo más rápido y optimizando la combinación de habilidades de poder de combate más fuerte al mismo nivel. Capítulo 1388. Te encontré. Ahora, Infeng estaba conectado al núcleo omnisciente y poseía la alta autoridad omnisciente, lo que le permitía calcular y optimizar las cosas en cualquier momento. Incluso podría usar la alta autoridad omnisciente para calcular cómo asignar sus puntos de evolución a habilidades específicas para maximizar su producción de daño más rápidamente. Sin embargo, Infeng pronto se sintió un poco decepcionado. Descubrió que cuando intentaba consultar cierta información, el núcleo omnisciente seguía rechazándolo. El aviso del sistema indicó que,
dado que Infeng aún no había viajado al cielo supremo, su nivel de permiso era insuficiente. Parece que cierta información solo podrá ser conocida una vez que alcance el cielo supremo. Ya sea a través del núcleo omnisciente o consultando las memorias de los jugadores del cielo supremo, esas piezas restringidas de información permanecen inaccesibles. Infeng solo podía darse por vencido por ahora. Sin embargo, la información sobre la semilla de la suerte podría ser consultada a través del núcleo omnisciente, y solo requería consumir más de 20 millones de años de vida. Parecía que los datos de Lucky Seed no eran un secreto en el cielo supremo, era información conocida por los escalones superiores y no restringida solo a los jugadores del cielo supremo. Realmente hay muchas semillas de la suerte. La regla dejada por el antiguo dios de la suerte establece que cuando un jugador obtiene el derecho de heredero de la gran autoridad, una semilla de la suerte nacerá en uno de los jugadores cercanos a él. Los jugadores con una semilla de la suerte no pueden saber que la poseen antes de obtener la autoridad menor de la suerte. Sin embargo, el efecto de suerte de la semilla de la suerte seguirá teniendo efecto, y su poder aumenta cuanto más cerca esté el jugador del heredero de la gran autoridad. Infeng recordó. En la vida en la que obtuvo la alta autoridad del juicio, Eibulin Dalisi ya tenía mucha suerte, pero en esa vida, la relación entre Infeng y Eibulin Dalisi no era tan cercana, y la mayor parte de lo que sabía sobre la suerte de Eibulin Dalisi eran rumores. Entonces, ¿Eibulin Dalisi ya poseía una semilla de la suerte en esa vida? Por lo tanto, fue porque obtuve el derecho de herencia de la alta autoridad del juicio antes de esa vida, lo que llevó a que la semilla de la suerte se eligiera y activara en Eibulin Dalisi. Entonces, en esa vida, pude obtener el ojo del juicio y heredar directamente la alta autoridad del juicio. Y el efecto de la semilla de la suerte se hace más fuerte cuanto más cerca está del heredero de la gran autoridad. También hubo un punto clave muy importante. Es decir, la tasa de crecimiento del heredero de la gran autoridad impacta severamente el efecto final de la semilla de la suerte. Entonces, en esta vida después de su renacimiento, Infeng sintió que la suerte de Eibulin Dalisi tuvo un efecto extremadamente fuerte en él porque su propia tasa de crecimiento era demasiado rápida, excediendo por mucho el nivel de los jugadores comunes. En cambio, al igual que el antiguo emperador celestial del fuego ardiente y los actuales 3000 sonidos inmortales, aunque también tenían herederos de gran autoridad y jugadores con semillas de la suerte cerca de ellos, sus propias tasas de crecimiento no eran tan rápidas como las de Infeng, por lo que su percepción del efecto de la semilla de la suerte no era muy obvia. Es por esto que ni el emperador celestial del fuego ardiente ni los 3000 sonidos inmortales tenían información relevante. Sus tasas de crecimiento no fueron lo suficientemente rápidas. Ni siquiera habían activado el efecto de la semilla de la suerte. Y cuanto más rápido sea el crecimiento del heredero de la gran autoridad, más rápido será el crecimiento de la semilla de la suerte. Primero se esconde, luego brota, luego pasa a la etapa de vid, luego a la de floración y, finalmente, da un fruto de la suerte. El resultado final es que el dueño de la semilla de la suerte, junto con el heredero de la gran autoridad, se volverá más fuerte y más afortunado. Cuanto más suerte tienen, más fuertes se vuelven. Cuanto más fuertes son, más afortunados son. Un ciclo perfecto. Nada mal. Ahora, este acceso de prueba gratuito al núcleo omnisciente puede utilizarse en momentos críticos. Cuando realmente necesito consultar información sobre un heredero de gran autoridad, puedo usarlo. Infeng pensó por un momento e inmediatamente comenzó a hacer una pregunta. Acerca del heredero de la autoridad del alma. Cuando se realizó esta consulta, el núcleo omnisciente inmediatamente la marcó en rojo, indicando que era información confidencial y que requería un consumo de vida útil de billones de años. Pero Infeng agitó su mano directamente. Consume un acceso de prueba gratuito. Después de todo, el heredero de la autoridad del alma todavía se encontraba en el mundo plano. La doncella espejo Yue Sang-yan, si bien pudo informar vagamente a Infeng sobre la situación general del oponente, no pudo decirle con precisión a Infeng en qué mundo plano se encontraba actualmente el oponente. Ahora, el núcleo omnisciente podría hacer eso. Infeng creía que el Cielo Supremo debe haber recopilado mucha información sobre el heredero de la autoridad del alma. Después de todo, incluso Yue Sang-yan sabía mucha información, por lo que las acciones del oponente no eran tan secretas. Entonces, después de que Infeng consumió un uso gratuito del núcleo omnisciente, en realidad obtuvo mucha información detallada sobre el heredero de la autoridad del alma. Nombre en clave del jugador, IMP hechizante. Clase de jugador, mano del infierno, clase oculta única. Civilización /diagonal raza del jugador,
civilización del alma demoníaca / diagonal rama de la raza demoníaca. Nivel del jugador, nivel 98, esta información es de hace 33 días. Gran autoridad poseída por el jugador, autoridad del alma, aún no se ha confirmado que posea otra gran autoridad. Mundo del jugador, Evolution era mundo del jugador N grados 555.850. Infeng terminó de leer la información que obtuvo al consumir un intento gratuito, y sus ojos finalmente se iluminaron. El nombre en clave, Bewitching IMP, ¿suena como el de una mujer? Su clase es la clase oculta única, Mano del Infierno, y su raza es una rama de la raza demonio, perteneciente a la civilización del alma demonio, lo que suena como un grupo muy investigado en el camino de las almas. Ella era nivel 98 hace 33 días, por lo que ahora debe ser nivel 100. Esto también indica que esta persona fue al antiguo campo de batalla una vez hace 33 días, que es como la información fue revelada y cargada al núcleo omnisciente. Lo más importante, naturalmente, era el mundo plano donde se encontraba el oponente. Un mundo modelo de la era de la evolución. En base a este número, se puede concluir que la era en la que existió este heredero de la autoridad del alma fue de 60 a 70 mil millones de años antes que la era de Infeng. Después de todo, tras la era original y la era de los antiguos, llegó inmediatamente la era de la evolución. El oponente se encontraba en una era de florecimiento universal, y los fuertes en los mundos planos de esa era deberían ser mucho más numerosos que en los mundos planos donde se encontraban Infeng y los 3000 sonidos inmortales. Por fin, te encontré. Los labios de Infeng se curvaron ligeramente. Si fuera cualquier otro jugador, incluso si obtuvieran esta información, no podrían hacer nada, ya que no todos pueden viajar entre diferentes Blueprint Worlds como Infeng. Pero para Infeng, siempre y cuando supiera el mundo plano donde se encontraba el oponente. Tratar con el oponente a continuación será un asunto simple y fácil. Capítulo 1389. Embárcate en la era de la evolución. Era de la evolución, mundo plano número 55-58-50. Con suerte, este heredero de la autoridad del alma ya habrá cultivado a bastantes subordinados poderosos. Así, podré absorber más deseos. Infeng no se apresuró a avanzar. En cambio, planeó hacer algunos preparativos. Después de todo, esta vez era diferente a ir a buscar los 3000 sonidos inmortales. Los Lu Jiao Sao NV, 3000 sonidos inmortales, ya habían sido sometidos en su mayoría por Infeng en el antiguo campo de batalla, por lo que Infeng solo necesitaba hacer un viaje. Pero esta vez, al ir a buscar al heredero de la autoridad del alma, Infeng tenía la intención de matarlo por completo y apoderarse de su autoridad del alma. Además, dado que el oponente poseía autoridad del alma, podría haber problemas si Infeng intentara infiltrarse mediante dominación del alma. Después de todo, no debería ser difícil para una existencia con autoridad del alma detectar al instante a un jugador sometido a dominación del alma. Para ser precisos, este debería ser el primer enfrentamiento genuino de Infeng con un heredero de una gran autoridad. Aunque tenía la ventaja de un ataque furtivo y el primer golpe, el oponente sin duda tenía intentos de resurrección incondicionales. Tras derrotarlo la primera vez, la dificultad de volver a matarlo sin duda aumentaría significativamente. Infeng nunca peleó batalla sin estar preparado, pero cuando intentó usar el núcleo omnisciente para obtener más información sobre el oponente, descubrió que saber más sobre él costaría billones de años de vida. Claramente, el núcleo omnisciente de hecho sabía mucho sobre los métodos específicos de la pequeña hada hechizante, pero debido a que era información sobre un heredero de gran autoridad, la esperanza de vida consumida para la investigación fue escandalosamente alta. Infeng podría gastar más de 200.000 millones de años de su vida para desafiar a la alta autoridad omnisciente. Pero gastar billones de años de vida para investigar una parte de las habilidades de la pequeña hada hechicera era simplemente demasiado poco rentable. Esta información debería haber sido cargada desde su Blueprint World. Lo que significa. Ella expuso bastantes métodos en su mundo plano, y la gente del templo omnisciente recopiló la información y luego la subió al núcleo omnisciente a través de las instalaciones dentro del templo omnisciente. Esto también hizo que Infeng se mantuviera bastante alerta. Por la misma lógica, se podría inferir que los métodos y autoridades actualmente mostrados por Shadow y Shadow 007 ya deben haber sido cargados al núcleo omnisciente. Afortunadamente, las dos identidades actuales de Infeng no han mostrado conjuntos de habilidades demasiado detallados. Al mismo tiempo, hubo una cosa que tranquilizó a Infeng. Eso es, aunque el templo omnisciente en el cielo supremo gana esperanza de vida vendiendo información,
nunca vende fácilmente información sobre los herederos de la gran autoridad. En la mayoría de los casos, esta información solo está disponible para los jugadores que poseen alta autoridad omnisciente. En otras palabras, a excepción de aquellos que poseen alta autoridad omnisciente, los demás jugadores no pueden solicitar información sobre otros herederos de gran autoridad, sin importar cuánta vida gasten. Este fue el plan de contingencia dejado por el Dios de la omnisciencia. Conócete a ti mismo y a tu enemigo, y ganarás 100 batallas. Esta configuración de reglas permite a los jugadores que poseen alta autoridad omnisciente tener una gran ventaja en las batallas contra otros herederos de gran autoridad. Dios de la omnisciencia, esta regla es demasiado injusta. Yin Feng no pudo evitar quejarse. Basado en el método de adquisición de alta autoridad omnisciente, es muy probable que los jugadores que obtengan alta autoridad omnisciente sean todas existencias que hayan heredado gran autoridad. Solo los herederos de gran autoridad, que poseen talento de grado original, pueden superar por mucho a la gente común en poder de combate y pueden desafiar para obtener más autoridades menores en la Tierra del Orden, acumulando así más atributos. En ese momento, el heredero de la gran autoridad de omnisciencia nacerá entre estos 6 jugadores. No importa quién obtenga la gran autoridad de omnisciencia, tendrá una mayor probabilidad de derrotar a otros herederos de gran autoridad en el futuro. Por supuesto, en este momento, Yin Feng realmente no necesitaba gastar billones de años de su vida para indagar sobre las habilidades y métodos detallados de la pequeña hada hechizante, porque estos métodos fueron claramente subidos desde el templo omnisciente en la Tierra del Orden. Si Yin Feng quisiera saber, podría ir directamente al mundo plano del oponente, a algunos jugadores de dominación del alma, y revisar sus recuerdos. Entonces tendría una idea general, y es muy probable que supiera incluso más que el núcleo omnisciente. Durante los siguientes 3 días, Yin Feng regresó a la civilización Zhoulan. Hizo todo lo posible para ayudar a Julian a subir de nivel matando monstruos. Finalmente, en el tercer día, la chica artesana del papel completó su 6º avance profesional. El efecto de este avance profesional de artesana del papel fue que podía crear figuras de papel usando a cualquier jugador como modelo, sin estar limitada por su propio nivel o el nivel del jugador objetivo. Anteriormente, si el nivel de Yin Feng era demasiado alto por encima del de ella, no podía crear figuras de papel de Yin Feng. Pero ahora, la creación de figuras de papel ya no estará limitada por el nivel. Claro que, si el nivel de Yin Feng es demasiado alto, crear sus figuras de papel también consumirá más tiempo de vida, lo cual, naturalmente, es irrelevante para Yin Feng. Ya que voy a causarle problemas al heredero de la autoridad del alma, nunca está de más estar completamente preparado. Debo actualizar las cifras en papel a mi estado actual, no sea que algo salga mal y no pueda derrotarlo. Yin Feng se mostró tan cauteloso como siempre. Y la razón por la que dejó que Julian guardara todos sus puntos de experiencia para el avance profesional fue porque Yin Feng había preguntado al núcleo omnisciente sobre la ruta de avance del artesano del papel. Entonces, sabía de antemano que el 6º avance profesional para el artesano del papel permitiría que la creación de figuras de papel rompiera las restricciones de nivel. Desde esta perspectiva, obtener la alta autoridad omnisciente realmente hizo que las acciones diarias de Yin Feng fueran mucho más convenientes. De lo contrario, Yin Feng probablemente habría estado haciendo laboriosamente que Julian elevara su nivel, en lugar de completar su 6º avance profesional. Y durante estos 3 días, Yin Feng también reunió el poder de todos los templos principales en Orderland, acumulando más de 200.000 porciones de atractivo para monstruos, y comenzó a atraer monstruos a los 10 mundos lunares de la civilización Zhoulan. Calculó la línea de tiempo. Ahora vamos a molestar al heredero de la autoridad del alma. Aproximadamente 7 días después, llegaría el momento de la sublimación de Estrella Azul. Después de la sublimación de la Estrella Azul, este lote de monstruos en el mundo lunar se generaría por completo, y luego sería el momento de que Yin Feng cosechara nuevamente. Primero vamos a comprobar la situación. El camino al fin de nivel 80 tendrá que esperar hasta la sublimación de la Estrella Azul. Yin Feng todavía estaba bastante preocupado de que el camino al final lo retrasara. Por ejemplo, como el desafío anterior del dios antiguo de la calamidad, si tomó 10 días o más, y la 5ª columna mundial de Estrella Azul apareció mientras Yin Feng no estaba allí, ¿no sería eso una tragedia? Pero ir a buscar al heredero de la autoridad del alma no conllevaba ningún riesgo de contratiempos. Después de todo, Yin Feng simplemente usaba la pequeña autoridad de alto nivel de saqueo de almas para dominar a individuos fuertes en el mundo plano del oponente. Su cuerpo principal y la mayor parte de su conciencia espiritual permanecerían en su lugar, e incluso podría destruir monstruos en otros lugares simultáneamente.
Incluso si la operación fallara, no afectaría el cuerpo principal de Yin Feng. Era de la evolución. Capítulo 1390. Apoderamiento del alma. El cerebro de Yin Feng falló. Tierra del juicio. El mundo modelo al que Yin Feng se dirigía en ese momento estaba ambientado hace más de 60.000 millones de años, por lo que el viaje fue bastante largo. Incluso a la velocidad actual de Yin Feng, en condiciones de superdecaimiento, viajando a 53.000 kilómetros por segundo, todavía le tomaría 1 o 2 horas volar allí. Yin Feng no tenía prisa. Mientras estaba en camino, revisó cuidadosamente su estado. Tenía consigo 10 figuras de papel, 5 con identidades de sombra y 5 con identidades de sombra 007, que podían usarse simultáneamente en momentos críticos para divulgar información engañosa. Porque si ambas figuras de papel estuvieran presentes, activar algunas habilidades de autoridad haría imposible que otros determinaran quién las activó. Después de todo, Yin Feng ahora sabía que los eventos que sucedían en el mundo Blueprint todavía se subirían al cielo supremo, lo que le haría saber al cielo supremo. Aunque solo el núcleo omnisciente lo sabía, Yin Feng recordó claramente que había varios competidores dentro del templo omnisciente. Aquellos dueños de la alta autoridad omnisciente. Su relación con Yin Feng estaba destinada a ser competitiva. Además de las figuras de papel, todo su conjunto de equipamiento, a excepción de los de nivel primordial, había sido mejorado recientemente, derivado del poder de los huesos, de la gran autoridad de los huesos. Cada pieza de equipamiento ganó 3 atributos adicionales, haciendo que las estadísticas ya explosivas de Yin Feng fueran aún más explosivas. En general, esto aumentó aproximadamente el daño final de Yin Feng en 10 veces. Los beneficios de acumular poder de huesos durante tanto tiempo y usarlo para modificar su equipo de una sola vez eran bastante aterradores. Además, al modificar su equipo, Yin Feng había llamado a Eibulin Dalisi para que le otorgara buena suerte. Esto dio como resultado que 3 de las piezas de equipo de Yin Feng obtuvieran el atributo poder de huesos de primer nivel, aumento del atributo total de agilidad del 18%. Estos 3 aumentos totales de agilidad por sí solos aumentaron el atributo de agilidad de Yin Feng hasta en un 64%, sin mencionar un aumento total adicional de 1,3x en el multiplicador de golpe crítico. Como se esperaba de una semilla de la suerte. Trajo directamente todos los atributos que proporcionan el mayor incremento de producción. El resultado final fue que el daño extremo de Yin Feng se elevó a otro nivel. Además, los puntos de evolución y los puntos combinados de Yin Feng también se habían ido acumulando. Los puntos combinados habían alcanzado los 110 millones, lo que podría aumentar el daño de la habilidad destrucción instantánea en 1,1 millones de veces, equivalente a una magnitud de daño de nivel 6. Los puntos de evolución se habían acumulado hasta alcanzar más de 1.000 millones. Ahora, Yin Feng utilizó sus puntos de evolución con una planificación aún mayor. Porque estaba usando su alta autoridad omnisciente para calcular qué efectos especiales podrían derivar de varias habilidades iniciales de grado antiguo si evolucionaran a través del talento, evolución infinita. Los resultados que calculó utilizando su autoridad menor superior no se cargarían en el núcleo omnisciente. Y ni siquiera podía plantear esas preguntas. La base de datos actual del núcleo omnisciente ni siquiera incluía el talento evolución infinita, por lo que Yin Feng solo podía calcularlo él mismo. Afortunadamente, este tipo de cálculo no consumía mucha vida útil, solo unos pocos cientos de miles de años. Simplemente tomó tiempo. Cada cálculo del efecto de evolución de una habilidad requería aproximadamente medio día. Si se calculaba desde el grado nuevo Dios hasta el nivel Dios de la Luna, o niveles superiores, tomaría aún más tiempo. Y Yin Feng ya había aprendido más de 100 habilidades iniciales de grado antiguo. La mayoría de ellos habían sido consumidos por Spirit Devour. Ahora estaba calculando esas habilidades consumidas para ver si obtendría alguna sorpresa. 2 horas y media después, Yin Feng finalmente llegó a la entrada del canal de la rama. Evolución era plano mundial, no 555.850 minutos. Había pasado por millones de entradas de canales ramificados del mundo plano a lo largo del camino, y cuando llegó aquí, pudo sentir claramente que estaba muy, muy lejos de su propio mundo plano. Desde aquí entra la era de la evolución, una era en la que todas las razas del universo compiten por desarrollarse. Aunque no es el momento más próspero para todo el universo en este momento aún tiene muchas razas especiales que quedan de las eras de nivel primordial y de grado de los antiguos días. El poder de combate inicial de estas razas es probablemente equivalente al de un jugador humano que alcanza el nivel 30 o 50. Si están al mismo nivel,
sería difícil para los jugadores humanos competir con jugadores de estas razas. Esto fue algo que In Feng aprendió después de visitar el antiguo campo de batalla una vez. Aunque fue un poco injusto para los jugadores humanos, el juego God Forsaken en sí era así. Sin embargo, In Feng también sabía que a las razas con mayor poder de combate inicial les costaría mucho más subir de nivel que a los jugadores humanos. No solo necesitaban más puntos de experiencia, sino que a veces también necesitaban completar misiones de gran avance para ascender a nuevos niveles. Por ejemplo, en un cierto mundo plano de la era de la evolución, existía la raza de gigantes titán, y ellos también se convirtieron en jugadores. Esta raza, en el nivel 1, tenía un poder de combate equivalente al de un jugador humano de niveles 60 a 70, pero los puntos de experiencia necesarios para subir de nivel eran más de 1000 veces superiores a los de los jugadores humanos. Además, cada 5 niveles, debían completar misiones de desafío de alta dificultad para seguir subiendo de nivel, de lo contrario, su nivel se estancaba y no podía subir. Además, aunque los jugadores de la raza titán gigante eran poderosos, su número total era bastante escaso. En términos de poder de combate racial general, la raza de los gigantes titán realmente no podía compararse con algunas civilizaciones humanas. Y en ese momento, lo que In Feng estaba a punto de encontrar era al heredero de la gran autoridad del alma de la civilización del alma demonio. Esta civilización del alma demonio era una rama de la civilización demonio, por lo que era bastante similar a la situación general de la civilización humana. En términos de físico, dificultad de nivelación y fuerza de combate, las diferencias no serían significativas. Pronto, In Feng permaneció invisible, su verdadero cuerpo se infiltró profundamente en el templo del juicio de Era de la Evolución Plano Mundial No 555.850 minutos. Era también un palacio sagrado y sublime de un blanco puro, inmaculado por dentro. Fuera de este palacio, In Feng vio una estatua del enviado divino del juicio, nenúfar de tinta, compuesta de líneas de tinta blanca y negra. No me revelaré por ahora. In Feng permaneció invisible y procedió con cautela. Después de todo, él no conocía la identidad del maestro del salón del juicio en este mundo. Era perfectamente posible que fuera la pequeña hada hechicera. Así que ser cuidadoso y cauteloso no era excesivo. Para atraer a la otra parte sin revelar su identidad, In Feng ideó un método. Materializó directamente la hoja muerta de 5 colores de linaje. Una hoja con 5 colores simultáneamente, escarlata, amarillo marchito, azul oscuro, blanco grisáceo y negro muerto, apareció de la nada sin previo aviso, justo en el centro del palacio. La hoja muerta de 5 colores fue un linaje que In Feng adquirió después de recolectar la máscara del antiguo dios del juicio y derrotar al jefe invocado. La aparición de la forma de este linaje en las profundidades del templo del juicio fue perfectamente razonable. Inmediatamente después, In Feng permaneció invisible y esperó en silencio durante más de una hora. Finalmente, escuchó un sonido de clic. La puerta en lo profundo del templo del juicio finalmente se abrió desde afuera. Ante In Feng apareció una bruja araña de 8 patas. Su nombre en clave sobre su cabeza era Tallas, civilización del alma demoníaca, claramente de la misma civilización que la pequeña hada hechizante. ¿Es una bruja araña? In Feng pensó inmediatamente en el individuo fuerte del salón divino del tejido que encontró en el antiguo campo de batalla. ¿Podría esa persona también estar relacionada con esta civilización del alma demonio? In Feng negó con la cabeza, dejando ese asunto de lado temporalmente. Cuando la maestra del salón del juicio, la bruja araña, entró en el palacio profundo, sintió una clara curiosidad por la hoja muerta de 5 colores en el centro, pero In Feng no le dio tiempo a sentir curiosidad. Activó directamente la pequeña autoridad de alto nivel del saqueo de almas. En el siguiente instante, una parte del alma de In Feng ya había entrado en el cuerpo de esta maestra del salón del juicio de la bruja araña, bloqueando directamente su conciencia y simultáneamente obteniendo acceso a sus recuerdos. ¿Qué demonios? ¿Esta bruja araña es en realidad la hija número 124 de la pequeña hada hechicera? Cuando In Feng revisó los recuerdos de la otra parte, toda su mente se derrumbó un poco. Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.